paz a todos. Le damos la gloria al Señor y le damos la bienvenida a todos los hermanos que a esta hora ya se están conectando. Le damos la gloria al Señor porque nuevamente podemos estar aquí para realizar este devocional de estudio de la palabra de Dios. Día miércoles pasado no pudimos realizarlo por situaciones ajenas a nuestra voluntad, pero nuevamente estamos en este lugar para la gloria del Señor y poder alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Le damos muchas gracias al Señor por su providencia, porque nos ha ayudado hasta aquí, Señor. Le damos gracias, Dios mío. Una vez más le damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria. Le damos la gloria a Dios por todos los amigos que habitualmente conectan con nosotros para compartir este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Le damos toda la gloria al Señor en este día. Hoy los invito a compartir un tema que es de vital importancia para nuestra vida cristiana. Le damos la gloria al Señor. Vamos a escuchar un tantico la alabanza de fondo para la gloria del Señor. Siempre, Señor, siempre estás ayudándonos, Señor. Siempre estás guardándonos, Señor. Siempre estás sustentándonos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Le damos la gloria al Señor, mis amados hermanos. Vamos a iniciar pues en esta noche preciosa en la que el Señor nos permite reunirnos para compartir el maná del cielo, el buen consejo de Dios, la palabra de Dios que tiene poder para salvar al hombre. Hoy quiero compartir con ustedes un tema y para ello vamos a tener una base bíblica y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como decimos popularmente en el mundo cristiano evangélico. Segunda a Timoteo capítulo 3. Los invito a ir, está usted en su casa reunido con su familia. Tome su Biblia, esa que usted siempre lee habitualmente, que usted lee asiduamente, con deseo, con gozo, esa que usted se esfuerza por practicar cada día, y vaya a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la preciosa palabra de Dios en esta hora. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de ellos, porque estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y reprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también lo fue la de aquellos. Le damos la gloria al Señor. Los invito a orar después de haber leído la preciosa palabra del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias por el hogar. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por todo lo bueno que hemos recibido de tu mano. Gracias aún, Señor, por las luchas y las pruebas, por las dificultades, por las adversidades, Señor, porque sabemos que a los que a ti te aman, Señor, todas las cosas obran para bien, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. Le damos la gloria al Señor. Amado, quise en esta noche compartir con ustedes esta palabra del Señor que acabamos de leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, porque me llamó la atención muy gratamente. En estos días estuve viendo, en el día de ayer más exactamente, un video grabado por un joven, no sé su nacionalidad, ni su nombre, ni mucho menos, solamente vi el video de un joven, un hombre joven, exponiendo su punto de vista acerca de una situación que haríamos bien todos nosotros en analizar. Y es lo siguiente: vivimos en un tiempo difícil. Quizás esta generación, que comprende más o menos 80 años, nunca habíamos vivido una pandemia. Nunca nos habíamos visto sometidos al rigor de este encerramiento, de este confinamiento, al rigor de esta incertidumbre, de este temor que hay en el corazón de muchas personas que han llegado inclusive hasta el desespero, hasta desesperarse y hacer cosas que no deberían hacer a causa de la incertidumbre que hay de cómo irá a terminar todo esto. Y oímos, escuchamos y vemos las noticias diariamente y nos alegramos en nuestro corazón cuando oímos las buenas noticias de que en Israel ya se ha logrado un anticuerpo, han logrado aislar un anticuerpo para combatir esta enfermedad del coronavirus. Le damos la gloria a Dios por eso. Esa es la noticia que hemos escuchado. También escuchamos como en Alemania y en países de Europa ya se están realizando pruebas y nos han brindado la esperanza que aproximadamente en el mes de agosto, septiembre, ya habrá una vacuna para todo el mundo. Le damos la gloria a Dios también por esas cosas. Y eso alegra nuestro corazón y eso nos llena de esperanza, porque a la verdad ya son muchos días de este confinamiento, aunque muchas personas no han querido obedecer a las exigencias y a las recomendaciones de las autoridades científicas y a las autoridades gubernamentales. Muchos han desobedecido, pues, y por ello tenemos consecuencias bastante nefastas, bastante terribles. La gran cantidad de muertos que han habido en países como los Estados Unidos, como España y Italia y otros países.
Le damos la gloria al Señor que en Colombia, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, pues nuestro gobierno, pienso, en mi opinión muy personal, respeto lo que otros opinen acerca de esto, ha dado un buen manejo, y por ello vemos que nuestra situación es un tanto diferente a la de otros países. Respeto el concepto de alguien que no esté de acuerdo conmigo en este punto, pero le damos la gloria a Dios de todas maneras que en Colombia, aunque hay bastantes infectados, se debe también más que todo a la imprudencia de muchas personas. Y nos esperanzamos cuando oímos estas noticias gratas, estas noticias invaluables, pudiéramos decir, de que Francia, de que España, de que Italia, de que Japón, de que la misma China, de que los Estados Unidos, de que Israel están trabajando arduamente para lograr una vacuna que nos saque de esta incertidumbre que tenemos y poder regresar a nuestra normalidad. Aunque muchos científicos y muchos entendidos dicen que hay que crear otra normalidad después de esta pandemia. Nuestra normalidad no va a ser la misma. Bueno, esos son otros estudios que no es menester tocarlos en esta noche. Pero cualquiera que sea, le damos la gloria al Señor de que estos hombres estén trabajando arduamente en conseguir una vacuna para esta enfermedad. Pero preguntémonos en esta noche, amado hermano, amado amigo que me acompaña en esta noche, después de esta pandemia, ¿qué? Y me refiero, ¿qué será de nuestra vida espiritual? ¿Qué será de nuestra relación con Dios? ¿Será que después de esta pandemia, cuando todo esto pase, se volverá a endurecer nuestro corazón de manera tal que nos olvidemos de ese Dios que durante todos estos meses, desde diciembre hasta aquí, o quizás desde antes, hemos clamado, hemos orado, hemos pedido, nos hemos humillado durante todo este tiempo? Usted puede ver en las redes sociales, usted puede ver en los noticieros, como en México, Brasil y otros, los mismos Estados Unidos y otras naciones, en las calles salen hombres a predicar, salen grupos de personas a predicar el Evangelio, y vemos los parqueaderos de los centros comerciales, las mismas avenidas, gente arrodillada, clamando, cantando, llorando, orando, gimiendo al Señor, clamando a Dios por ayuda, para que el Señor nos libre de esto que está sucediendo en este tiempo tan difícil. Pero la pregunta es, después que esto pase, porque tenemos la esperanza de que esto pase y de alguna manera podamos volver a nuestra normalidad, ¿cómo será nuestro corazón delante del Señor? Nos olvidaremos que estuvimos confinados por 3 o más meses, que tuvimos un tiempo de incertidumbre, que tuvimos un tiempo de temor, que tuvimos un tiempo de clamor, que nos decidimos por buscar a Dios. Muchos están buscando iglesias no hay, pero hay un Dios en el cielo que escucha nuestras oraciones. ¿Será que cuando volvamos a la normalidad entonces nos olvidaremos de Dios? Esa respuesta la tiene usted en su corazón. Cada uno de nosotros sabe cuál es esa respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Espero en el Señor que aquellos que se reconciliaron con el Señor, de aquellos que buscaron a Cristo en medio de esta pandemia, de aquellos que se arrepintieron, se mantengan firmes cuando esto pase a ser historia. Amado, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto? Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, y es lo que leímos ahorita. Sabemos por la palabra de Dios que estamos viviendo los últimos días. ¿Qué significa los últimos días? Estamos viviendo los últimos días de esta humanidad.
Y la frase los últimos días se refiere a la promesa de Cristo de venir nuevamente a la tierra como Rey de Reyes, Señor de Señores, como juez de todas las naciones, a establecer su reino. A eso es lo que nosotros llamamos por la Biblia los últimos días. Pero estos últimos días, antes de la venida de Cristo, tienen unas características muy especiales, sobre todo en el ámbito espiritual de la humanidad. Y mire lo que dice el capítulo 3 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Y le dice, y debes saber esto. Parafraseando, es como si Pablo escribiera a Timoteo, es necesario que tú sepas esto. Pablo sabía que era una necesidad que la iglesia del Señor, la iglesia naciente, la que apenas se estaba formando, tuviera el conocimiento pleno de las cosas que Jesús había revelado para este último tiempo. Por eso el apóstol le dice, y debes saber esto. Y así como Pablo instruyó a Timoteo para que supiera las cosas que habían de sucederse en los últimos días, así es necesario que cada cristiano, que cada hombre, cada mujer, cada joven que ha entregado su vida a Cristo, cada persona que dice conocer al Señor, cada persona que dice creer en Dios, debe saber estas cosas, al igual que el discípulo Timoteo. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Si usted está leyendo la Biblia conmigo, va a encontrar que la versión Reina Valera, que es la más popular de las versiones bíblicas en Hispanoamérica, lo vierte así. Timoteo debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Vamos a ver por qué. Dice, porque los hombres serán egoístas. Y Pablo empieza a mostrar el carácter de la humanidad en los postreros tiempos. Es bien cierto que el egoísmo ha existido desde que el hombre pecó en el huerto de Edén. Si usted lee el Génesis de las cosas que se sucedieron en el huerto de Edén, vamos a encontrar que allí hizo presencia uno de los pecados más comunes al que nosotros hemos llegado a practicar muchas veces, y es el egoísmo. Entonces, ¿por qué Pablo lo vierte como si fuera un mal que se fuera a presentar solo en los últimos días? Amado, es verdad que el pecado es desde que Adán y Eva pecaron contra la palabra de Dios en el huerto de Edén. Pero en los últimos tiempos, el pecado se ha incrementado de una manera odiosa, de una manera grosera, de una manera terrible. Se ha incrementado, el pecado se ha multiplicado y se ha arraigado en el corazón de los hombres. Y tanto es así que esto es una verdad, que los hombres han llegado incluso hasta negar la existencia de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo describe aquí 19 características de cómo será el carácter de los hombres en los últimos días. Y le dice, porque los hombres serán egoístas. Usted sabe qué es un egoísta. Un egoísta es aquel que solo piensa en su propio bien, en su propio provecho, y que no importa lo que suceda a los demás. Lo importante es que yo esté bien. Y si miramos por la ventana, o por la puerta, o vamos por la calle, miramos, ese es el problema de hoy. Ahora, lo invito a ver el egoísmo no en el corazón de otros, sino en nuestro propio corazón. Miremos nuestro propio corazón. Y si alcanzamos a mirar retrospectivamente hacia adentro de nuestro espíritu, de nuestra alma, nos vamos a dar cuenta que hemos sido infectados por este pecado, el egoísmo. Por eso le preguntaba, ¿será
que cuando esta pandemia pase, nuestro carácter será diferente o seguiremos siendo lo mismo o será peor. Y dice que los hombres serán egoístas. Luego dice, amigos del dinero. Esta versión lo traduce así. La otra versión, Reina Valera, dice ávaros. Ávaros. ¿Quién es un hombre avaro? Una persona que es avara. Aquellos que no se conforman con lo que tienen. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Lo malo es dónde colocas tú tu dinero. Y no me estoy refiriendo al banco, no me estoy refiriendo a la caja de caudales, a la caja fuerte que tienes en tu casa, sino que hemos colocado el valor del dinero en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, gloria a Dios porque no son todos, pero dice que en los postreros días los hombres serán que ávaros, amigos del dinero, que harán lo que sea, lo que esté a su alcance por enriquecerse. Y este mal lo encontramos en todos los estamentos de la sociedad mundial. Baste con mirar a nuestra clase política. Miremoslo a ellos, aunque podemos mirar dentro de nosotros, nuestro corazón. Pero vemos a aquellos que juraron delante de Dios o colocando su mano sobre una Biblia, juraron servir con sacrificio, con amor a los demás. Y lo vemos haciendo cualquier cantidad de cosas que esté a su alcance. ¿Para qué? Para enriquecerse. No importa lo que tengan que hacer. Es muy triste ver cómo en nuestro país, Colombia, amados hermanos, y volvemos a tocar el tema, los políticos de turno se han aprovechado de esta pandemia para robar el erario público. Han llegado hasta el descaro de robarse los mercaditos que se ha destinado para los pobres, aquellos que no tienen nada que comer. De cómo han inflado los precios de cosas tan sencillas y tan simples como una lata de atún, que en nuestro país usted puede conseguirlo en un supermercado popular por muy caro, en 5,000, en 6,000, hasta en 7,000 pesos. Y hay hasta más barato, hasta 3,000 pesos. Y como en esos mercaditos que dicen que el gobierno regala, y déjeme decirle que el gobierno no nos regala nada. Porque no hay el primer gobernante que diga yo voy a sacar de mi hacienda personal, de mi cuenta bancaria personal, para llevarle comida a los pobres. Eso que ellos reparten a manera de regalo es comprado con nuestros propios impuestos, así que ellos no regalan nada, porque el gobierno no produce dinero. Y una lata de atún que se puede conseguir en 3,500 o hasta en 7,000 pesos, ellos lo compran y lo facturan hasta en 20,000 pesos. Allí vemos entonces el corazón de ellos, que son ávaros. Luego dice arrogantes. Hombre, que no les importa nada ni nadie. ¿Qué más dice? Soberbios. Soberbios. Se creen dioses. ¿Qué más dice la palabra? Difamadores. Y es la lucha que encontramos en nuestro medio, de cómo ya no hay pudor. Especialmente usted puede ver las redes sociales. Ya no hay pudor para lanzar palabras ofensivas contra alguien. No nos medimos cuando opinamos, damos nuestra opinión acerca de algo.
y se difama a las personas. ¿Qué más dice la palabra? Desobedientes a los padres. Es otra característica, amado, y eso no lo podemos negar. Los que tenemos, por la gracia de Dios, más de 50 años, podemos dar testimonio, amados hermanos, de que en otros tiempos, en la época de los 30, 40, 50, hasta 60, 70 podríamos llegar, para ser más generoso hasta los 80, hasta la década de los 80, los padres con una sola mirada, con un solo gesto, con una movida de cejas, con una levantada de labios, con un fruncir del ceño, con un ademán de la mano, nos ponían a temblar. Y la palabrita que siempre recuerdo de boca de mi madre es: cuando se vaya la visita, arreglamos. ¿Usted se acuerda de eso, hermano? Usted que tiene más de 50 años. Bueno, de pronto los que me están viendo que tienen menos de 20, menos de 30, quizás nunca le dijeron eso o nunca vieron eso. Pero hoy, amados hermanos, difícilmente podemos encontrar en nuestra juventud y en nuestros adolescentes y en nuestros niños ese carácter de obediencia a nuestros padres. Y si usted mira lo que se difunden en las redes sociales, videos de cómo niñitos de 5, 7, 8, 9 años golpeando a su padre, a su mamá, porque se invirtieron los papeles. Ahora la autoridad son ellos y los viejos a obedecer. Amado, ese es el carácter de los hombres de este tiempo. Lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos y no nos hemos apercibido de ello porque no estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ingratos. ¿Qué significa ingrato? Aquella persona que no muestra agradecimiento. Quizá también nosotros lo hacemos, hermano. ¿O será que usted y yo nos acordamos cada día de dar gracias al Señor por las 3 que nos comemos cada día, o por las 2, o a veces por la 1? A veces ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios en todo el día. Pero bueno, ese es el carácter. ¿Qué más dice? Irreverentes, irrespetuosos. ¿Qué más dice? Sin afecto natural. ¿Qué significa sin afecto natural? Hermano, aquel respeto que había por la familia. No sé a cuántos de ustedes, pero antes, cuando tú cometías una falta y venía tu abuelo y te pegaba con la correa y le decía: cuando venga tu papá se lo digo, y ahí tenía usted otra limpia, como decíamos en aquel entonces, de papá o de mamá. Inclusive hasta los vecinos. Cualquier vecino en aquel entonces tenía esa autoridad de parte de nuestros padres de agarrar a un vecinito por la oreja y de reprenderlo duramente y de llevarlo a su casa y ponerle a las quejas. ¿Qué decir de los maestros? Los maestros antes eran maestros de reglamento. ¿Por qué eran de reglamento? Porque cada maestro tenía en su aula de clases una regla de madera que muchas veces tenía 1 metro con más o menos 5 o 6 centímetros de ancho, más o menos por 1 centímetro de grueso. Y los maestros nos educaban, nos daban reglas por las piernas o por la mano. Gloria a Dios porque eso se acabó, porque se cometieron muchos abusos. Pero estoy haciendo esto para que usted vea cómo las costumbres han cambiado y cómo ese aspecto natural se ha acabado. Dice implacables, hombres que no se calman con nada, hombres soberbios que nada los calma, dice calumniadores. De eso usted debe conocer un poco. Intemperantes, crueles. Hace unos días, no sé si usted lo habrá visto, espero que lo haya visto.
para que me dé su opinión. Si quiere, escríbalo aquí en los comentarios. Puede escribir en los comentarios lo que usted opine de este video. Hace unos días mostraron, hermanos, un video donde un par de adolescentes, unas niñas como entre 15 y 14 años, cogieron a un pequeño gatico, un pequeño gato, y lo mataron de una forma malvada, de una forma cruel. Lo pisaron, lo golpearon, lo estrujaron, se pararon encima de él hasta causarle la muerte. Y eso sería, si pudiéramos catalogarlo así, lo de menos. Vemos hoy la crueldad que hay. Cómo se asesina a un niño, cómo se asesina a cualquier persona por dinero, por un pleito, por lo que sea. Y más cruel todavía es ver que hay clínicas especializadas para asesinar niños en el vientre de su madre. Eso es crueldad. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Enemigos de lo bueno. Eso es lo que más abunda en este tiempo. En aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Por ello el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y esa es esta generación que estamos viviendo. Es esta generación. ¿Qué más dice? Traidores. ¿Sabe usted lo que es un traidor? Tenemos de ejemplo a Judas. Es el más célebre de los traidores. Impetuosos. Envanecidos. ¿Qué significa envanecidos? Hombres vacíos por dentro, pero con una apariencia gloriosa por fuera. Amigo de los placeres más que de Dios. Amados, nosotros podemos recordar décadas pasadas como cuando venían los meses entre marzo y mayo, que se celebraba la Semana Santa, había cierto respeto, había cierto regocijo, había un ceremonial. Recuerdo mi niñez cuando en las emisoras de radio no se colocaba música, colocaban música clásica durante toda esa semana, especialmente el día jueves, viernes, sábado. Era pura música clásica. Las mujeres y los hombres abarrotaban las iglesias, iban a misa, iban a las procesiones y había cierta reverencia. Pero hoy eso se ha perdido. Ya eso no se tiene temor de Dios. Y lo que más me asombra es lo que dice aquí, que tendrán apariencia de piedad. Esos mismos hombres, esos mismos infatuados, esos mismos crueles, esos mismos malvados, esos mismos desobedientes a los padres, esos mismos tendrán apariencia de piedad. Se aparecerán santos en su propia opinión, porque se han creado una falsa imagen de Dios, porque se han creado una falsa religión en la que ellos pueden vivir de acuerdo a su pensar, sin siquiera conocer a Dios a través de su palabra. Es muy triste ver cómo en este tiempo las personas rechazan la idea de Dios, porque ellos dicen: yo no creo en ese Dios, yo creo en un Dios que es así y es asado, pero no es el Dios de la Biblia, es un Dios que ellos se han inventado para poder vivir su vida como ellos quieran. Amados, pero lo más triste de esto que acabamos de ver es que estas características de estos hombres usted lo puede encontrar en cualquier parte, en todos los estamentos de la sociedad. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, no estaba hablando de los hombres de allá afuera, no estaba hablando de los que no conocen a Dios, estaba hablando de los que conocen a Dios. Pero miren toda esta lista tan terrible. Y Pablo está hablando de la iglesia. ¿Cómo sería la iglesia en los postreros días, en los últimos días? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería el cristianismo?
De eso es que se trata esta carta, porque la carta no fue escrita para que la leyeran los impíos, el imperio romano, para que lo leyeran aquellos que aborrecían a Dios, sino para que lo leyeran los cristianos. ¿Y dónde nos fundamentamos para decir que Pablo está hablando de la iglesia? Cuando dice que tendrán apariencia de piedad. El que no conoce al Señor no tiene que fingir, no tiene que poner cara de mártir o de bueno. A él no le interesa eso porque él aborrece a Dios, él lo detesta. No tiene que aparentar nada. Aquí está hablando desde la iglesia. Está hablando desde el cristianismo. Que en estos últimos días, desafortunadamente, muchos llenan estas características. Dios nos guarde, Dios nos libre, que el Señor nos ayude a renunciar a todas estas cosas si es que las guardamos en nuestro corazón. ¿Cómo comprobamos eso, hermano? Vamos a ir al capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 vamos a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida, Pablo está hablando de su muerte, él sabía que iba a morir, que el imperio romano lo había condenado a muerte por su fe en Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Miren la advertencia que hace el apóstol aquí, el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Encontramos entonces una característica. La iglesia va a sufrir porque gente no regenerada, gente no nacida de nuevo, gente que verdaderamente no cree ni teme a Dios, entrarán en la iglesia. Entrarán a la iglesia. Y eso es lo que ha sucedido. Y sucedió desde el principio de la historia de la iglesia cristiana. Por allá en el año 315 después de Cristo, cuando el cristianismo se mezcló con el Estado romano y vino la corrupción total de la iglesia. Mire lo que dice el verso 30. Y de entre ustedes mismos, aquí viene lo grave. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y de entre ustedes mismos, no solamente que vendría gente de afuera a infectar la iglesia, sino que se levantarían de entre los mismos cristianos. Mire lo que dice. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos detrás de sí. ¿Sí está viendo, hermano, que esto está hablando de la iglesia en los últimos días? ¿Cómo será el carácter de la iglesia en los últimos días? Y eso podemos verlo, hermano, no podemos tapar el sol con una mano. Vemos la corrupción de la iglesia católico romana, cómo se ha extendido a través de toda la historia. ¿Y qué decir de la iglesia protestante? Pues también se ha infectado de maldad. Todos los cultos, todas las religiones tienen el mismo mal. Miren lo que dice la palabra. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos detrás de sí. ¿Cuál es la meta de esa gente? De esos que se levantan, hermano, con el ego elevado a la milésima, a la 10.000ª potencia, de ellos querer ocupar el lugar de Cristo en la iglesia, de ellos querer ser los más grandes, los más importantes. Y vemos como mal llamados ministros del evangelio, llámese de la religión que sea, han ocupado el lugar de Cristo. Ya hasta reclaman adoración, reclaman que se les haga venia, que se les bese la mano, que se les diga papi, que se les diga papa, que se les diga padre, y una cantidad de cosas.
¿Qué más dice? Para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Y para lograr esto, amado, ellos tienen que torcer el evangelio. Ellos tienen que mentir. No pueden enseñar la verdad porque son hombres privados de la verdad. Porque no son nacidos de nuevo, no han sido regenerados por la palabra de Dios y no han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Que lo que querrán será enriquecerse, porque el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que habrá hombres ávaros, y eso usted lo puede ver. Como estos mal llamados ministros del evangelio solo piensan en dinero, de cómo enriquecerse ellos. Usted ve los expositores de estas mal llamadas mega iglesias que llaman el evangelio de la prosperidad. Déjeme decirle que el evangelio de la prosperidad no existe. No hay tal evangelio en la Biblia. No existe el evangelio de la prosperidad. La Biblia dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia no dice que el evangelio es poder de Dios para enriquecerse. No, Señor, dice que es para salvación. Pero ellos, tergiversando, corrompiendo, pervirtiendo el evangelio, porque sus intereses están en otro lado, han privado a la iglesia de la verdad del evangelio. Por eso es que usted ve que muchos, al hablar de su religión, al hablar de sus líderes, están dispuestos a defenderlo a capa y espada. Ellos defienden su religión, pero no defienden al evangelio. Y la Biblia nos insta a nosotros es a defender el evangelio. Eso se llama apologética. Es a defender el evangelio. Y para defender el evangelio hay que estar lleno del Espíritu de Dios. Hay que estar convencido. Hay que tener una fe sana y limpia en el Señor. Hay que creer de verdad en Dios. Hay que creer de verdad en el evangelio. Pero ahí tenemos esa situación, amado hermano. Ahí tenemos esa situación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él estaba seguro que cuando él partiera, cuando él muriera, porque él era un hombre que estaba dispuesto para la defensa del evangelio. Eso es lo que está presentando la carta allí. Él estaba dispuesto, como le dijo a los corintios, estaba dispuesto para la defensa del evangelio. No para defender a hombres, no para defender filosofía y doctrina cerrada, sino para defender lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y por eso tuvo muchos enemigos dentro del cristianismo. Le damos la gloria a Dios. Amados hermanos, y es triste ver cómo encontramos dentro de las congregaciones cristianas, protestantes o católicas, a estos ministros que tienen estas mismas características. Empezando por qué. Vamos a mirar lo que dice 2 de Timoteo 3. Amadores de sí mismo más que de Dios. El inconverso, el ateo, el pagano, él no conoce a Dios, él no ama a Dios, él rechaza la idea de Dios. Para él es una locura. Pero es triste como ver a aquellos que dicen amar a Dios. Amen más los placeres de este mundo que a Dios mismo. Amen más los placeres de este mundo que a Dios mismo. Pero, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, con su testimonio,
con su conducta negarán la eficacia de la santidad, que es lo mismo que la piedad. Luego el apóstol dice, apártate de ellos. Amado, pero hay que usted le diga a un católico o a un protestante que tiene como pastor a un hombre que llena estas características, a un hombre amador de sí mismo más que de Dios, a un hombre amador del dinero. Hay que usted le diga algo del cura o del pastor o del líder o del anciano, como usted quiera llamarle. Se lo gana usted de enemigo enseguida, porque ellos no están dispuestos a defender el evangelio, están dispuestos a defender su secta o a su líder. Pero la Biblia dice, apártate de ellos. Pero si usted les expone por la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo primero que le van a decir? Hermano, nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no tenemos que juzgar. El que juzga es Dios. Amado, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Es una denuncia pública de cómo serán los falsos maestros, de cómo serán los falsos profetas, de cómo serán los falsos apóstoles, de cómo serán los falsos pastores, de cómo serán los falsos obreros. Esto es una denuncia pública, porque esto lo puede leer cualquiera que está haciendo el apóstol. Pero cuando usted lee esta palabra, ellos dicen, hermano, pero nosotros no somos nadie para juzgar. Cuando nosotros exponemos con verdad la palabra de Dios, entonces ya no somos nosotros los que estamos juzgando. Es la palabra de Dios la que juzga, no nosotros. Y bajo esa premisa engañosa de que no podemos juzgar, muchos se han convertido ¿en qué? En cómplices de aquellos malvados hombres que se infiltraron en la iglesia o que brotaron como la cizaña en medio del cristianismo. Pero nosotros hoy, por la palabra de Dios, hacemos oración a Dios cada día para pedirle que nos permita a nosotros, hermanos, mantenernos en el camino de la verdad, a no negociar el evangelio por nada. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es negocio. El evangelio es el poder de Dios para salvar a la humanidad. Así que le ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, amado, que echen mano de la vida eterna, que tomen la Biblia, aquella que nos prohibieron leer durante muchos siglos, aquella que estaba atada a una cadena en la Edad Media y estaba enclavada allí en un púlpito, y el único que lo podía leer era el líder religioso. Pero hoy le damos gloria a Dios que usted y yo tenemos la libertad de tener una Biblia en casa y de poder leerla todos los días a cualquier hora. Pero no lo hacemos porque nos hemos acostumbrado a la mentira. Amados, si usted ve las noticias, mire lo que está sucediendo en China. Volvemos al principio. Aparentemente la pandemia ha cesado en China, especialmente en Wuhan, la ciudad de Wuhan en China. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno chino a esto? Cerrar iglesias, prohibir las reuniones de cristianos, encarcelar pastores y líderes. ¿Qué más? Se ha prohibido. Esto que nosotros estamos haciendo en esta noche es prohibido allá. No se puede transmitir vía internet, ni por Facebook, ni por ningún otro medio. No se puede predicar el evangelio. Por eso era la pregunta, ahora que pase esta pandemia, con el favor de Dios, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Nos vamos a olvidar de Dios? Después de haber orado, después de haber rogado, después de haber gemido, después de haber cantado, levantado nuestras manos, implorando al Señor de gloria que nos ayude. ¿Qué vamos a hacer cuando esto pase? ¿Volver a nuestra normalidad de no tener en cuenta a Dios? ¿O nos vamos a aferrar más al Señor cada día? ¿Sabe? Porque Dios puede usar todas estas cosas que están sucediendo a favor de su iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien.
En medio de esta pandemia, la iglesia está siendo fortalecida, la iglesia está siendo guardada, la iglesia está siendo llena del Espíritu de Dios. La iglesia tiene que salir victoriosa de esta pandemia para seguir predicando el Evangelio. Porque los que aman al Señor, todas las cosas obran a bien. Ahora, a aquellos hermanos que se han enfriado en la fe por causa de esta pandemia, porque se les ha muerto un familiar, porque lo hemos visto. Han muerto pastores y han muerto muchos cristianos, han muerto sacerdotes católicos, han muerto muchísimos. Y los que faltan aún por morir. Y muchos se han apartado del Evangelio porque se les ha muerto un familiar por el coronavirus. Amados, esa es nuestra obediencia al Señor. Déjeme decirle que la Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni espada, ni violencia, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Aunque tengamos que sufrir la pérdida de un ser querido a consecuencia de esta pandemia, eso tiene que servir para fortalecer más nuestra fe en el Señor. Porque tenemos la feliz esperanza de que el Señor ha de venir con las nubes del cielo para rescatar a los que son suyos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿por qué hemos de desmoronarnos en medio de esta pandemia por la pérdida de un ser querido? ¿Por qué más bien no fortalecernos en el Señor? Nuestra confianza está puesta en Dios, que aunque pasen todas estas cosas, el Señor tiene el control. Él tiene cuidado de nosotros. Y usted me dirá, hermano, tiene cuidado de nosotros y se murió mi papá. Pues si su papá era un hombre de Dios, el día de la resurrección vendrá y Él se levantará victorioso por el poder de Jesucristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que le invito en esta noche, amado hermano, a meditar. ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es nuestra esperanza. Vamos a salir de esto. El Señor nos va a sacar con bien de esto. Muchos tendremos que perecer. Gloria a Dios si nos toca morir. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y los que pasemos al otro lado de esta pandemia, vamos a fortalecernos en el Señor. La Biblia dice, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Así que nada nos hará retroceder. Ni aún la misma muerte nos va a hacer retroceder. Así que les invito, amados hermanos, a fortalecerse desde ya. Porque Pablo dijo, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en medio de esta debilidad, en medio de esta aflicción, en medio de esta angustia que estamos viviendo, fortalezcámonos en el Señor. Los invito a fortalecerse en el Señor, a no desmayar ni siquiera por un segundo. No vamos a desmayar porque el Señor tiene el control y nosotros estamos en su mano. Y la Biblia dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y es la voluntad del Padre, de lo que Él me dio, no pierda yo ninguno de los verdaderos hijos de Dios se perderá, ninguno. Porque estamos en su mano. Puede haber pandemia, lo que sea, pero nosotros estamos en las manos del Señor. Amados, les invito a orar. Nos llegó una petición de oración a favor de una mujer llamada Catherine, que está en la Clínica General del Norte. Tiene cáncer de seno. Vamos a orar por Eduardo Aragón, que está también en la Clínica Bonadona. Y vamos a orar por todas esas personas que están enfermas, hermanos. Señor Todopoderoso que estás en gloria, a ti sea todo el honor, a ti sea toda la alabanza, a ti sea todo el poder, el reconocimiento. La gloria, la exaltación son tuyas, mi Señor, porque tú eres el único digno de recibirla.
porque solo tú eres Dios y no hay nadie como tú. Padre, mira estas peticiones de oración que nos han llegado. Mira esta mujer, Dios mío, que su padre nos ha pedido oración, Dios mío, personalmente. Hoy oramos por esta mujer y te pedimos, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo le visite en esta noche, en ese cuarto de hospital donde ella está, Dios mío, y sea tu mano sobre ella para librarla de ese cáncer, Dios mío, se esté arrebatando esa enfermedad, Señor. También oramos por la vida de Eduardo Aragón, Señor. Mira la vida de este varón, Dios mío. Mira todo lo que han dicho los médicos, lo que ellos han hecho en favor de él, y no han podido vencer la enfermedad. Pero tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de los señores, tú eres el Santo, el Todopoderoso. Te rogamos por él, Dios mío, tu mano sea sobre él, Dios mío, para extirpar, Señor, el tumor, para llevarse la enfermedad, todo aquello que está dañando la vida de este hombre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, que están en la clínica y en los hospitales, los que están en sus hogares, Dios mío, Padre mío. Te rogamos por ellos, Señor, ten misericordia de todos estos enfermos, Dios mío, que están agonizantes algunos, Señor, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres quien levanta a los enfermos, tú eres quien levanta aún de la muerte, Señor, a los hombres para gloria de tu nombre santo. Padre mío, ten misericordia de tanta enfermedad que hay entre los hombres, Señor. Ten misericordia de tanta aflicción, Padre. Mira las aflicciones de muchos hombres que han perdido su trabajo, que no tienen cómo llevar alimento a su casa, Dios mío, en medio de esta pandemia, Señor. Y tienen que salir a las calles, Dios mío. Y muchos son arrestados por las autoridades, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted proveyendo el alimento diario para aquellas casas, Dios mío, donde no hay alimento, Señor. Que sea usted, mi Rey, glorificándose en la vida de estos hombres y mujeres que están desesperados, Dios mío, porque perdieron sus empleos, Señor. Mira, Dios mío, el corazón de nuestros gobernantes, Señor. Toca esos corazones, Dios mío, para que no se roben, Dios mío, el dinero con que se puede ayudar a los pobres, Señor amado. Pero también oramos en favor, Señor, de aquellos empresarios, de aquellos hombres y mujeres de empresa, hombres de buen corazón que han salido, Dios mío, con su propio dinero a ofrecer ayuda a los pobres, a ofrecer ayuda a los necesitados. Te rogamos por esos empresarios, Señor. Te rogamos por todos y cada uno de ellos, aquellos que aún están en el anonimato, Señor, porque no quieren salir a mostrar sus rostros, porque la gloria tiene que ser para ti. Te pedimos que ayudes a esos hombres, que los prosperes, que los bendiga, que los guardes de todo mal, Dios mío. Padre, ten misericordia, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre, Rey, es tu misericordia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Ten misericordia, Dios mío. A ti, Señor, levantamos nuestra mano, Señor, sabiendo que tú estás escuchando nuestra oración, Señor. Levantamos nuestras manos a tu trono de gloria para rogarte, Dios mío, misericordia, Dios mío. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia de esta humanidad, Señor, que se abate en medio de esta crisis, Señor. Y muchos no te conocen, Señor, y parten a la eternidad sin ti, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Toca el corazón de esos hombres que han falseado tu palabra, de esos hombres que han falseado tu evangelio, Dios mío. Toca el corazón de ellos para que se arrepientan, Dios mío. Padre, para que se vuelvan de todo su corazón a ti y prediquen con verdad tu palabra, Señor, porque esa es nuestra verdadera ganancia, Señor. Nuestra ganancia eres tú, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra no deseo otra cosa sino tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por todas las personas que se conectaron en esta noche. Gracias por todos los amados pastores que se conectaron, Dios mío.
Gracias por todas esas mujeres valerosas. Señor, esas mujeres valientes que se atreven a predicar la verdad, que se atreven a orar, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amados, al nombre del Señor sea la gloria. Los invito para el día domingo a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigan orando, hermano. Hay que seguir orando. Dios les bendiga. Le enviamos un caluroso saludo a Naivet Aragón, a Carmen Rodríguez, a Valentina Santana, a Jennifer Rodríguez, a Gina Isabel. Dios te bendiga, Gina, a Cari Paola, al hermano Brian Urueta, a Eduardo Aragón, Dios te bendiga, Eduardo, a José Antonio Barrera, a Wilmer Charri, a Armando Escobar Mendoza, a Yulibé Vanega, a Evangelina Miranda, Dayana Rodríguez, Dios te bendiga, a Diego Domínguez, Dios le bendiga, hermano Henry Barranco, Dios le bendiga, a Vladimir Gordon y a todos los hermanos, a Ingrid, Dios te bendiga, Ingrid. Nos vemos el domingo.